seguir correcto. Y para tenemos una de Cordial saludo, estimada tutora, estimada compañera, me presento. Mi nombre es Adriana Lucía Martínez Vargas y vamos a presentar el panel de la psicología social. En este momento me encuentro con mi compañera Jacqueline Ramos y las dos vamos a socializar las lecturas, las tres lecturas sugeridas en esta fase. La primera lectura, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica. La segunda lectura, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Martín Baro, desde la psicología social. Y la tercera, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea de Colombia. Le cedo la palabra a mi compañera Jacqueline. Muy buenas tardes. A ver, la primera lectura es una publicación. Esta publicación es sobre el autor Martín Baro, un psicólogo social. Él es un salvadoreño, quien hace una pequeña reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, y su propuesta está basada en la psicología, digamos, en la psicología tradicional. Él hace una propuesta, la propuesta de él es una tesis, y para, digamos, para iniciar a explicar sobre qué trata la lectura, es necesario, a mi modo de ver, explicar unos términos como, por ejemplo, tesis. Según la Real Academia de la Lengua Española, tesis es una proposición, una opinión de carácter científico, con la cual se intenta demostrar un razonamiento. Reflexión. Él hace una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica. Y praxis es una opinión, una oposición de teorías a ciertas ideas. Entonces es lo que él hace, una oposición a ciertas ideas. Él cuestiona en su escrito, primero analiza la psicología en sus inicios, da cuenta la historia de cómo se inició la psicología en Europa, en el antiguo mundo, digamos, y cómo va evolucionando llegando a Estados Unidos, quien en ese momento son los que manejan todo el sentido de la psicología. La psicología antigua está basada en el método científico, que es bastante rígido. Esta psicología está centrada en el individuo, nada más como él, como único individuo. Él lo analiza en todos los sentidos, sus problemas, para llegar, digamos, a una conclusión, pero solamente como una totalidad. Ignacio Martín Baro, él hace su posición, dice, eh, el ser humano no puede ser analizado en su contexto individual, tiene que ser analizado en su entorno. Y él dice, tenemos que empezar a ver la familia, su entorno más cercano, en qué medio vive, quiénes son los que lo rodean. Entonces, desde ahí que se inicia la psicología social. Martín Baro analiza la psicología social en todos sus entornos. Él dice, hace una tesis acerca de la reflexión sobre la práctica científica desde la psicología social. Y digamos que en ese momento que inicia la psicología, que él hace relaciona la primera parte de la psicología, en este momento, a la crisis que estaba sufriendo en ese momento la psicología por décadas. Él hace una pequeña relación entre la crisis y la psicología social. Eh, eh, Dice que la psicología del momento, que está entre Europa y Estados Unidos, es la que lleva, como dice el hito, en ese momento en la psicología. Y es ahí, esa es la lectura más o menos que él relaciona la historia, los inventos modernos, cómo se sucede, qué pasa, qué trae a la psicología y por qué la crisis en ese momento. Bueno, continúa, perdona. Bueno, entonces él dice, bueno, hace relación a todo eso y él menciona ciertos pasos porque es importante la psicología social del momento. Ese es en la primera lectura.
hace unos cuestionamientos muy importantes a mi modo de ver, que estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice, porque sus reflexiones son muy claras, muy precisas, y él en sí reflexiona sobre cómo se ha venido construyendo la práctica científica y su sentido. Realiza además un recorrido histórico reconstruyendo la psicología y su utilización del método científico, ¿no? Es lo que él hace en esta lectura. Él toma nota de los grandes descubrimientos científicos desde el campo de la física y lo relaciona con la modernidad o la realidad actual. Hace un contexto de los movimientos políticos, de sus conflictos y de cómo la crisis anglosajona, que anglosajona es en cuanto a Europa y Estados Unidos, que conforman el saber psicológico más, digamos, más avanzado de la época. Y propone en su texto, en esta primera parte, propone el cambio de la psicología y el hacer de la praxis en un contexto real y aplicado a la época con ideas modernas y novedosas. Eso es lo que él propone en esta primera lectura. Y como te digo, estoy muy de acuerdo porque él relaciona, digamos, y hace oposición a la psicología Convencional. a la psicología convencional y él dice, no, está anticuada, debemos innovarla, nuevas ideas y es prácticamente lo que se habla en la primera lectura de Martín Barros. Me parece interesante lo que dices, compañera, y me llamó mucho la atención el punto de vista del psicólogo, porque recordemos que en esa época, si la persona sufría un ejemplo de demencia, simplemente ya estaba loco y lo dictaban por loco, ¿sí? Este psicólogo nos vino a abrir un poquito más la percepción que tenemos hacia eso y pues haciéndonos la pregunta de qué podría estar pasando este sujeto pues para entrar en esos estados mentales, ¿sí me entiendes? Me Sí, parece muy claro. interesante porque él hace la averigua, o sea, averigua qué es lo que hace el psicólogo social, investiga qué está haciendo la persona, cómo está rodeada la persona, cómo está siendo influenciada la persona, por qué está pasando la persona, para pues hacer un diagnóstico un poco más ordenado y con más sentido para poder ayudar a la persona, al paciente en este caso, que es lo que Sí, hacemos pues nosotros los psicólogos, en este caso los psicólogos sociales. sí, señora. En eso es completamente, por eso es la cuestión, es el cuestionamiento, la oposición, la tesis, la praxis de Martín Barro, quien dice que la psicología estaba, digamos, era algo muy cuantitativo, ¿cierto? Sí. Todo se enfocaba por números, por ítems, ¿ya? Entonces, si digamos tú traías una enfermedad o algo, entonces te decían, te encasillaban en ciertas casillitas y normas y ya te daban un número y te decían, ah, no, tú lo que tienes es tal. De ahí sacaban la conclusión. Eso es lo que precisamente Martín Barro cuestiona y dice, no, cada persona es única y aparte de que es única, tenemos que verla en el contexto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que lo afecta? ¿Cómo lo afecta? ¿Por qué? Y en conclusión a eso, pues obviamente dar la solución. Muy bien, compañera. Teniendo en cuenta pues lo anterior, yo creo que ya podemos iniciar con la otra pregunta porque realmente lo entendimos a la perfección. Lo que en resumen quería pues enseñarnos Martín Bolo con esta lectura, Entonces, con esta tesis. Entonces la segunda lectura, a mm, ver, la segunda lectura proviene del mismo escritor de Martín Varo. Digamos que en la primera lectura él hace un resumen de la psicología a nivel mundial. Entonces ya viene a hacer, en la segunda lectura, hace un resumen, un análisis de la psicología a nivel latinoamericano, ¿cierto? Entonces Martín Varo ya tengamos en cuenta que Martín Barro es un psicólogo salvadoreño muy conocido para la época. Entonces él hace un análisis de la psicología del momento que vive en Latinoamérica la psicología. Eh, esta lectura es una tesis de la Universidad de Complutense de Madrid, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Departamento de Psicología Social. Es una reflexión sobre el metasentido de la práctica científica, es obviamente una propuesta de Martín Barro sobre la psicología social. Como ya dijimos, praxis es un término que significa oposición a las ideas, ¿no? Que es lo que Martín Barro, perdón, hace en esta segunda lectura. Él
hace un análisis de la psicología latinoamericana. Entonces, en ese momento era Estados Unidos quien dominaba el arte de la psicología, quien decía, digamos, los psicólogos se deben regir por tales y tales normas, deben estudiar tales conceptos, tales metodologías, tales técnicas, así es que se hace la psicología. Entonces, viene un grupo de psicólogos latinoamericanos, precisamente, que ellos hacen una oposición a todas estas teorías y de todos estos conceptos, y ellos dicen, no, la psicología tiene que ser de otra forma. Entonces ellos critican la crisis del momento, es por eso que se dice que la psicología latinoamericana es la hija de la crisis, haciendo referencia a que la hija produce ideas nuevas, nuevos conceptos, nuevas formas de pensar para los psicólogos. Por eso es tan importante la propuesta de Martín Baró, porque es desde ahí que se inicia los conceptos nuevos para la psicología, lo que estamos aplicando en el momento, es todas esas ideas, todas esas teorías emergentes que nos dan inicio a nuestra psicología, digamos así. Eh, Esta tesis, digamos que intenta realizar una reflexión sobre cómo se ha constituido el sentido de la práctica científica. En la lectura de Martín Baró hace una descripción del pensamiento científico, sobre los descubrimientos científicos, sobre cómo se produce, de la psicología antigua a la modernidad, cómo se llega. Él analiza el efecto del sentido moderno sobre las ciencias sociales, enfatizándose principalmente en la psicología social. Sobre el tema, él expone su postura eh, en conjunto con otros psicólogos muy, digamos, del momento, por ejemplo, eh, como por ejemplo Maritza Montero, es una chica venezolana, una psicóloga muy reconocida al momento. López Serrano, él es un puertorriqueño, un psicólogo puertorriqueño. Martín Baro, que es salvadoreño, y Silvia Lane, que es una psicóloga brasilera muy conocida, y ellos analizan la crisis de los presupuestos epistemológicos del momento, las crisis metodológicas, la crisis de la confianza que produce la psicología del momento y la crisis académica que en ese momento se produjo. ¿Sí? Toda esta crisis desencadenó en América Latina, digamos, movimientos estudiantiles, un nuevo saber académico, que fue lo que produjo las teorías de Martín Barr. Bueno, respecto a esto, yo puedo decir que también estoy muy de acuerdo. Me parece que el autor concluye y adopta unas posturas muy, digamos, muy aceptables, y que nos enseña que nosotros debemos utilizar, digamos, obviamente no todos los psicólogos tratan la parte social, ¿cierto? Pero debiéramos utilizar, todos los psicólogos debiéramos utilizar esa parte social para poder producir digamos, nuestros estudios sobre nuestros pacientes, sobre nuestras sociedades, nuestras culturas. Él propone que nosotros hagamos como un enfoque metodológico diferente, que adoptemos ideas nuevas, teorías emergentes, y que seamos bastante inclusivos con nuestras comunidades. Sí, eso es lo que él propone, que te digo, estoy muy de acuerdo con eso. También me parece muy interesante esa lectura, de hecho, la vi y me movió porque pues realmente yo no sabía pues cómo había sido el tema de la psicología social cuando llegó a Latinoamérica. Fue algo nuevo, fue algo diferente, fue algo que nos sirvió mucho porque ya habían cometido errores, digamos, en cuanto a la psicología americana, europea, se habían cometido algunos errores, ¿sí? Entonces ya llegamos acá con esa visualización de, bueno, no podemos cometer estos mismos errores, vamos a enfocarnos en algo nuevo, algo diferente, algo que vamos a hacer de acuerdo a la realidad de nuestro contexto, a la realidad de nuestra comunidad, ¿sí? Entonces eso me pareció como muy bien porque todavía algunos tipos de psicólogos, ¿sí? Siguen como en lo convencional y no debería ser así, ¿sí? Por otro lado, tengo, digamos, conocidos que se ven más como en el tema de, bueno, otra vez vuelvo como algo parecido a la lectura anterior,
de ver qué está pasando en el entorno de la persona, porque es como lo más importante. Yo siento desde mi punto de vista que ese estudio es lo que nos va a hacer reflejar lo que está pasando en la persona, lo que está viviendo la persona, por lo que está pasando la persona. Entonces también me pareció pues muy interesante la lectura. Sí, completamente, compañera, completamente. Eso nos enseña, nos da nuevas ideas para cómo de pronto en nuestro futuro profesional adoptar una nueva postura, un nuevo pensamiento y hacerlo efectivo dentro de nuestro trabajo, ¿cierto? Trabajar bastante la parte social, la parte de, digamos, de las comunidades y que mirar que nosotros somos eso, somos un contexto social, somos, no somos seres únicos, dependemos siempre de lo que nos rodea. Es muy importante la familia. Mira, yo me atrevería a decir que muchas de las veces, por ejemplo, para poder sanear, meter, digamos, colocar a un chico que de pronto tiene ciertas adicciones a sustancias psicóticas, muchas de las veces hay que mirar el entorno familiar, qué produjo de pronto en él esa crisis, esa tristeza, esas ansias de querer salirse, porque de por sí el adoptar esas posturas de pronto es porque quiere evadirse de una realidad, ¿cierto? Entonces muchas de las veces es eso, es mirar a las personas no solamente como únicas, sino como seres completamente sociales. Listo, compañera. Entonces, bueno, como última lectura tenemos el papel del psicólogo social. Perdona. La de Boca Negra, Sí, sí, la... sí. Del psicólogo social en la realidad contemporánea de Colombia. Sí, En la señora. realidad contemporánea de Colombia. Bueno, un momentico. Sí, lo que sucede en la psicología, ya hicimos una pequeña avance, digamos, sobre lo que es la psicología a nivel mundial, luego a nivel latinoamericano, y tú vas a exponer algo sobre cómo pasa la psicología a nivel Colombia, qué pasa con la psicología en Colombia, los psicólogos, qué posturas podemos adoptar de acuerdo a las reflexiones que hacen de esta tercera lectura, ¿cierto, compañera? Sí, compañera, dame un momento acá me ubico. Qué pena, es que estoy en el trabajo. Qué pena contigo. A ver, bueno. La tercera lectura es sobre la psicóloga Angie Karina Bocanegra. Ella expresa y habla sobre el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Es una reflexión que hace ella. Sí, listo acá. Bueno, considero que la lectura, pues desde mi punto de vista, nos muestra como la idea central del esfuerzo y la nueva corriente que ha venido trabajando desde el Colegio de los Psicólogos Colombianos, ¿sí? Porque aunque nosotros no, pues hasta ahorita, sí, como tal, que estamos estudiando como tal la psicología, es que podemos darnos cuenta y revisar un poquitico de lo que ha sido este camino para pues, la psicología, ¿sí? Eh, Verdad es que estoy un poquito nerviosa. Si quieres te cedo la palabra y yo hablo de última, ¿sí? Bien, bien. Bueno, pues en esta tercera lectura, Angie Karina Bocanegra hace, digamos, y que convoca una reflexión acerca del papel que como profesional ejerce en su campo el psicólogo, dando y aportando soluciones en conocimiento de ideas que permitan contribuir a ver la realidad, la realidad de la psicología, ¿no? Ella hace especial énfasis en que la psicología no es como un idealismo de conocimiento, sino que la psicología se debe basar y debe hacer énfasis en la realidad social. No puedo yo venir a centrar a una persona que de pronto tiene una condición y decir, no, es que cuéntame, y entonces ella le dice, y dice, se guía por tres, quizá por cinco ítems, y dice, no, tú tienes tal cosa. Dice, no. Eh, eh, Ella dice, el individuo debemos centrarlo en la realidad, ¿sí? Entonces, al ser real debemos ver
su contexto, y es por eso que ella hace especial énfasis en lo importante que es para el psicólogo observar, ver y tener la visión de lo social, ¿sí? El individuo dentro de una sociedad. Es eso en especial que ella hace, ella da ciertas pautas, ciertos consejos, eh, ella hace especial fuerza a teorías, dice que con la experiencia y mediante casos tratados por profesionales académicos se hace una reflexión por cierto e interesante acerca de lo que son las prácticas, métodos y construcciones dentro del tejido social, sus aportes metodológicos, conceptuales basados en vivencias de la realidad, en la cual estamos insertos dentro de grupos, porque pues aparte, bueno, somos personas individuales, es muy cierto, pero estamos en grupos, en sociedades, en comunidades, ¿sí? Ella hace especial énfasis en eso, y ella hace una especie de conclusiones, dice que el psicólogo social debe basarse en una realidad social, que debe ser reflexivo, que debe absorber mucho capital de conocimiento, de saberes construidos, de nuevas ideas, sobre todo eso, llenarse, absorber, comer, alimentarse de nuevas ideas emergentes para que asimismo pueda ser un psicólogo con una visión un poco más allá, ¿sí? Un poco mirando un poquito más allá de lo que la persona le vaya comentando a uno. Es eso. Listo, compañera. Yo siento que esta lectura es como, pues, es similar, pues, a las otras, porque en sí lo que nos dice la psicóloga es que el psicólogo tiene que estar prácticamente en constante actualización. El psicólogo se tiene que actualizar porque día tras día salen nuevos movimientos, bueno, nuevas realidades para los individuos pues, que hacen que nos enfrentemos todos los días a diferentes enfermedades, diferentes formas de ver la vida, ¿sí me entiendes? Ahorita con el Esto tema de la tecnología, esto ha dado un boom, los chicos están siguiendo muchas tendencias, con el tema, por ejemplo, de algunas películas, no sé si tú has visto por ejemplo, sí, haciendo un ejemplo de lo de los animes, ah, que sí, ya ¿me escuchas? sí, claro, sí, Los señora. chicos, los chicos ven y todo lo quieren seguir, todo lo quieren copiar. Nosotros los Obviamente psicólogos sí. tenemos que estar en la capacidad de estarnos actualizando todos los días, día tras día, porque cada día está saliendo una nueva moda, una nueva tendencia. Entonces, pues más en Colombia todavía que pues tenemos varias em, bueno, tenemos situaciones como, por ejemplo, lo del conflicto armado, por ejemplo, ahorita, pues, político, o sea, estamos en político, social, cultural, por todos lados, ¿sí? Entonces, pues, creo que los retos que tiene el psicólogo social colombiano es todavía un poquito, un poquito más complicado que lo de los otros países porque, pues, están un poco más ordenados, bueno, no todos, pero sí un poquitico más que nuestro contexto. Sí, señora. Yo, en conclusión a eso, yo diría que pues cada país, cada sitio, cada región, cada segmento poblacional tiene sus diferentes problemáticas, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos el desplazamiento de Los nuestros indígenas. semejantes acá sí, que se vienen para Colombia, pues son problemáticas que vienen a afectar nuestro país, que afectan, nosotros los afectamos a ellos a nosotros, ¿sí? Entonces, cada día y cada región tiene sus problemas. Nada más, por ejemplo, en mi barrio, sí, en mi barrio hay muchos problemas en cuanto, por ejemplo, a las vías públicas, a las relaciones interpersonales, a la violencia de género, a la violencia familiar, bueno, miles de cosas, ¿sí? Que afectan. Entonces, como tú ves, la problemática de cada sector. Entonces yo digo que en conclusión, pues puedo decir que la psicología es una ciencia de relación entre los individuos en directa e interacción con la sociedad y la cultura. Y que frente a las problemáticas de crisis, como por ejemplo la violencia hacia la mujer y la familia, entonces problemas que son de grupos y conflictos armados, de territorios, pues nuestro papel es fundamental, es importante. Nosotros somos lo Sí, que relacionamos y aparte de eso, quienes damos, digamos, ciertas pautas para que se puedan de pronto solucionar más fácil los problemas. Es muy importante el papel del psicólogo social y pues le agradecemos de verdad
que estas lecturas nos hacen crecer como psicólogos, ¿cierto? Nos abren un poquito la mentalidad, un poquitico más allá de lo que de pronto teníamos conocimiento. Nos dan a conocer la historia. Listo, compañera, pues muy agradable esta charla y pues poder socializar tú desde tu punto de vista y yo pues desde el mío y desde nuestras vivencias también muy interesante poder compartirlas. Entonces, pues Sí, no claro. siendo más, compañera, yo creo que damos por finalizar la reunión, aparte que nos quedan 5 minutos para que nos corten. Entonces, muchas gracias, compañera, y pues espero Y a todos, haber expresado pues lo que pensaba, que pena, estoy un poquito nerviosa, pero bueno. dale, dale. Listo, compañera, que tengas buena tarde. Igualmente, gracias a Feliz tarde. todos. Listo, hasta luego.